Imágenes tomográficas, rayos X, estudios de cámara gamma, son todos estudios de diagnósticos por imágenes y todos emplean radiaciones ionizantes. En esta clase vamos a ver algunos conceptos generales de radiaciones ionizantes, los diferentes tipos, como rayos X, partículas alfa y beta, rayos gamma y los detectores o transductores que se emplean para detectarlas. Estos transductores se utilizan normalmente en los equipos de diagnóstico por imágenes. En esta clase vamos a hablar un poco de historia, cómo surge esto de las radiaciones ionizantes, los postulados, los enunciados de los físicos de esa época. Vamos a ubicar en el espectro electromagnético cuáles son las radiaciones de interés para este tema. Vamos a hablar de algunas generalidades de radiaciones ionizantes, como ser las partículas alfa, las partículas beta, los rayos X, radiación gamma, cómo se ubican cada una de estas radiaciones en el espectro electromagnético. Y por último vamos a ver los distintos dispositivos que se emplean para sensar, para transducir este tipo de radiaciones ionizantes. Por ejemplo, aquí vemos una foto de la conferencia de Solvay organizada por Planck y Nernst para tratar de explicar y ponerse de acuerdo respecto de algunas teorías que surgían en esa época y que eran algunas veces contradictorias. En esta foto podemos ver, por ejemplo, a Max Planck, a Albert Einstein, Marie Curie, Louis de Broglie. Acá también podemos encontrar a Nernst, acá aparece Warburg, Rutherford y bueno, muchos otros físicos importantes para esa época. En el año 1900, Planck descubrió una constante fundamental denominada constante de Planck, que es usada para calcular la energía de un fotón, que en realidad no se denominaba fotón en esa época, pero que significaba que la radiación no podía ser emitida ni absorbida en forma continua, sino solo en determinados momentos y pequeñas cantidades denominadas cuantos de energía. Introdujo entonces la idea de que la energía estaba cuantizada. La energía de un cuanto o fotón depende de la frecuencia de la radiación con la famosa ecuación E igual a H por F. También en 1905 Einstein postuló, basándose en la hipótesis de Planck de que la energía era emitida o absorbida en cuantos de energía, en paquetes de energía, explicó el efecto fotoeléctrico, que decía que la luz está compuesta por partículas cuánticas individuales, las que más tarde, en 1926, fueron llamadas fotones. Entonces, surgía así una nueva teoría denominada la teoría cuántica. En 1913, Niels Bohr postuló que los electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas esféricas que tenían cada órbita energías específicas que estaban asociadas a esas órbitas. Entonces, cuando los electrones saltaban de una órbita a la otra, absorbían o liberaban cuantos de energía. Por otro lado, en 1925, Wolfgang Pauli resumió un principio llamado principio de exclusión de Pauli, por medio del cual dos fermiones o electrones idénticos no pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. En ese mismo año, Louis de Broglie postuló que la materia puede presentar características ondulatorias además de corpusculares, es decir, que se podía comportar como partículas o como ondas. Surge ahí toda la teoría cuántica, entonces, que explica todos los fenómenos que vamos a ver a continuación. Veamos un poco el espectro electromagnético. La oscilación o la aceleración de una carga eléctrica implica una radiación de ondas electromagnéticas compuesta por un par de ondas vibrando en sentido perpendicular, en un lado el campo eléctrico y en sentido perpendicular un campo magnético, es una doble vibración. Este espectro está compuesto desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, barriendo un gran rango de frecuencias. Y todas son radiaciones, o sea, energía emitida en forma de ondas o de partículas. Aquí tenemos una representación del espectro electromagnético y podemos ver las diferentes longitudes de onda, las frecuencias
y la energía asociada a cada una de ellas. Nosotros estamos en este pequeño rango, en el rango visible, acá, y vemos cómo a medida que aumenta la frecuencia, también aumenta la energía de la radiación. Acá, en esta zona, el rango visible, más adelante, las radiaciones ultravioletas, y luego vienen los rayos X, blandos y duros, y la radiación gamma a frecuencias y energías más altas. ¿Cuáles son las características principales de las ondas electromagnéticas? Bueno, están caracterizadas por una frecuencia F, una longitud de onda, lambda, y una cierta energía E. Estas se relacionan con esta ecuación, que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. O sea que a más alta frecuencia tiene menor longitud de onda. Cuando la frecuencia aumenta, la energía también de la onda aumenta. Ahora vamos a ver un concepto que es muy importante cuando hablamos de radiaciones electromagnéticas, que es el concepto de excitación y el concepto de ionización. ¿Cuándo se da un caso y otro? Por ejemplo, tenemos acá un átomo, el núcleo del átomo, y los electrones girando en las órbitas circulares a distintos niveles de energía. Por ejemplo, tenemos aquí este átomo que tiene el núcleo y tenemos un electrón girando en la primera órbita en su órbita en estado basal. Cuando este electrón pasa a otro estado de energía excitado, pero sigue unido al átomo, se dice que el átomo está excitado, o sea, el electrón ha pasado de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía. Acá abajo se puede observar un esquema de los niveles de energía, de los estados de unión al núcleo. Por ejemplo, este es el electrón en su estado basal, ¿sí? Entonces, cuando pasa a un nivel de mayor energía, el electrón está excitado, pero sigue unido al átomo. En el caso de que el electrón reciba suficiente energía como para desprenderse del átomo, o sea, saltar de niveles de energía en su estado basal a otros niveles más altos, es suficiente energía como para desprenderse del átomo, se dice que el átomo está ionizado. O sea, hay una ionización cuando el electrón recibe una energía suficiente como para desprenderse del átomo. ¿Cuándo hablamos de radiaciones ionizantes? Bueno, cuando las radiaciones tienen suficiente energía para ionizar un átomo, o sea, para desprender un electrón del átomo, se dice que son radiaciones ionizantes. Normalmente a partir de 10 a la 17 Hz, que corresponden a los rayos X y la radiación gamma, se produce ionización. Si recuerdan el espectro electromagnético que vimos hace rato, en el rango de 10 a la 17 Hz para arriba son radiaciones ionizantes. Este tipo de radiaciones poseen una elevada frecuencia y una muy pequeña longitud de onda, y esto conlleva una gran energía, por lo tanto tienen una gran penetración en los distintos materiales. Rutherford descubrió que las emisiones radiactivas contienen, además de los rayos gamma, otros tipos de componentes, como por ejemplo las partículas alfa, que a pesar de que tienen muy alta energía, solo penetran unas milésimas de centímetros en un aluminio, por ejemplo, y las partículas beta, que son casi 100 veces más penetrantes que las partículas alfa. Volvamos a repetir este concepto, ya mirando este tipo de radiaciones ionizantes. Entonces, cuando una radiación ionizante incide sobre un determinado material, los átomos de ese material pueden sufrir ionización. Este tipo de radiaciones pueden ser los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa, las partículas beta, que tienen una cierta cantidad de energía, H por B, o H por F también se lo encuentra, que es la ecuación que vimos postulada por Planck. Cuando esta radiación incide sobre un átomo y, por ejemplo, entrega su energía a un electrón que está unido al átomo en una órbita basal, este electrón adquiere suficiente energía como para ser eyectado del átomo
sale del átomo y por lo tanto el átomo queda cargado positivamente, o sea que queda como unión. Por lo tanto se dice que el átomo ha quedado ionizado. Este tipo de radiaciones se denominan radiaciones ionizantes. En el próximo segmento vamos a ver con más detenimiento cada una de estas radiaciones.